nuestro proyecto para que sepan. Boa noite a todos e a todas. Buenas noches a todos e a todas. Vou falar um pouco em português e um pouco em espanhol para contextualizar o nosso projeto Entre Amigos, para que nossos convidados latino-americanos possam também nos entender. Eu vou falar um pouco em português e um pouco em castelhano para contextualizar o nosso projeto Entre Amigos, uma vez que tendremos invitados hispanohablantes para que possam entender-nos também. Em continuação, há uma série de lives internacionais que estamos realizando e aproveitando que hoje também é Dia da Criança no Brasil, convidei meu amigo, professor Dr. Luiz Daniel Rojas, médico pediatra, para falarmos sobre as políticas públicas de enfrentamento ao Covid na Argentina. Em continuação, há uma série de lives internacionais que estamos realizando e aproveitando que hoje é o Dia del Niño em Brasil, he invitado a meu amigo, professor Dr. Luiz Daniel Rojas, médico pediatra, para hablarmos a respeito das políticas públicas de enfrentamento do Covid na Argentina. Professor Luiz já estuvo acá em nossa província, foi meu invitado em um congresso do Instituto Pernambucano de Bioética e Biodireito, assim que já é a segunda vez que estamos em contato para uma charla acadêmica, uma virtual e outra presencial. Oxalá que esté otra vez, pero presencial. Sí. Bueno, antes que nada voy a hablar bien despacio para que se entienda. Primero agradecer el honor que me cabe de tener esta comunicación. Obviamente lo presencial siempre tiene otras características, tiene más calidez, tiene más ida y vuelta, podríamos decir. Pero de todas maneras, y bueno, por la situación que estamos pasando, no tenemos que parar nuestra actividad, y aunque sea de esta manera, poder seguir comunicando, seguir haciendo estas charlas entre amigos y bueno, tratar de ser útil a la sociedad con nuestras charlas. Exacto. Y muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Yo voy a hacer una pequeña reseña de la presentación de su CV. Profesor Rojas es presidente del Instituto de Trasplante de Órganos de la ciudad de Buenos Aires, médico cirujano pediatra, especializado en trasplante hepático pediátrico, miembro del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplantes, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Ética en Medicina, y gracias por tener aceptado mi invitación. Y la pregunta primera, actualmente, ¿cómo está la situación del sistema de salud en Argentina, profesor? Bueno, primero vamos a definir el sistema de salud en la Argentina. El sistema de salud no es un sistema de salud uniforme, es un sistema de salud fragmentado y segmentado. Hay una salud pública, gratuita, a la cual tiene acceso absolutamente toda la población. Hay sistema de salud de lo que denominamos obra social, que son los trabajadores que se afiliados a esa obra social, que tienen cobertura médica. Hay sistema de medicina prepago, es como un seguro de salud, y hay medicina privada absolutamente. Quien quiera, digamos, mediante el pago directo recibe la atención médica. Entonces, fundamentalmente vamos a dividir el sistema de salud en privado y público. Es bastante irregular la situación en la Argentina, ya que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y ya actualmente en la provincia de Buenos Aires, al estabilizarse el número de casos, si bien sigue muy alto, al estar estable, hay un mejor manejo de las camas, fundamentalmente de las camas de terapia intensiva. En el interior del país, comunidades pequeñas, con hospitales pequeños adecuados a la vida normal de ciudades pequeñas, cuentan con pocas camas de terapia, tanto en lo privado como en lo público. Pero
una cosa muy, muy importante es que acá, en estas ciudades pequeñas, en estos pueblos, el público y el privado se han unido para consolidar uniformidad en las camas. O sea que si faltan en el privado y hay en el público, se utilizan las del público de la misma manera a la inversa. Del público pasaría al privado sin costo para el paciente. Entonces, pero de todas maneras, pocas camas, quizás poblaciones un poco más aisladas y rápidamente se satura el sistema de salud. Cosa que no ocurre en las grandes ciudades, que se ha podido balancear y prever en cierta forma, inclusive aumentar significativamente el número de camas. Déjame traduzir um rato. O professor está dizendo que na Argentina há um sistema fragmentado e segmentado de distribuição da saúde, dividido em público e em privado. Há pessoas, o sistema público de saúde é gratuito para todas as pessoas, inclusive para os estrangeiros. Há também um serviço de saúde para aqueles que são contribuintes, como antigamente o nosso INSS. Então, eles têm um sistema feito SUS, feito o antigo INSS, e tem o serviço que se chama pré-pago, que são os seguros de saúde, que nós também temos os planos de saúde. Então, há essa distinção. Outra coisa que ele falou muito interessante é que há uma cooperação entre o sistema público e privado no que diz respeito às camas de UTI. Uma pergunta, professor. Há uma cola única para a terapia intensiva, as camas de terapia intensiva em toda a Argentina? Há uma cola? Sí. La cama de terapia se le asigna al que la necesita. Y como decía, si está saturado el sistema público, pasa al privado automáticamente. Y si el privado se satura, esto no pasa en las grandes ciudades. En general, las instituciones privadas tienen mayor capacidad de respuesta. Pero en las ciudades pequeñas, en general es muy similar la capacidad de lo privado y de lo público, dado que los requerimientos son mínimos habitualmente. Lo que pasa es que esto, bueno, ha superado, y cuando la enfermedad entra en una población pequeña, justamente por ser un área reducida, el contagio es mayor o más rápido o más factible, o se cuida menos la gente, porque pensando que estando lejos el virus no va a llegar, y por ahí se producen 10, 15 casos simultáneamente, y esto es lo que hace rápidamente colapsar las camas. Eu compreendi. Deixa-me traduzir um pouquinho. O que ele falou é que, na verdade, há uma fila com relação às camas de UTI, ou seja, a quem precisa tem a cama. Ou seja, se não tiver no sistema público, você pode ir para o privado, que vai haver a cobertura. Isso ocorre nas cidades do interior, que são cidades menores, em que as camas de UTI são em número reduzido proporcional à população, enquanto que nas cidades maiores isso não precisa, porque o sistema privado ele tem uma ampla gama e o sistema público também abarca mais. Ele falou que no interior o problema de esgotamento se deve porque as pessoas pensam que no interior não há o contágio, e quando há o contágio, na verdade, é muito rápido, e 15 pessoas infectadas numa cidade do interior já esgota a capacidade das UTIs, das terapias intensivas, em razão do número de contágios que afora, professor, também que existem as pessoas em tratamento de terapia normal. Por exemplo, um cardiopata, uma pessoa que hizo, por exemplo, um transplante de órgãos e necessita naturalmente quedar aí por um rato, e então junta tudo. As pessoas que são crônicas, que têm patologia, que necessitam internarse em UTI, e as pessoas que estão em situação aguda, que é o caso de la infección por el COVID, ¿no? Sí, pero de todas maneras, como decía, en los lugares, las ciudades más pequeñas, quizás no se puede sectorizar la terapia, pero en las ciudades grandes, donde hay terapias de mucha más alta complejidad,
Entonces, en esos lugares se sectoriza la terapia y hay sectores no COVID y sectores COVID. Entonces, hay lugar, hay camas disponibles para los pacientes que requieren una internación por una patología no COVID y el requerimiento de camas para los pacientes com COVID. Claro. O professor está dizendo que, na verdade, existem dois tipos de direcionamento das pessoas que estão com Covid e tem um tratamento isolado, porque a infecto-contagiosa tem que ficar no UTI de isolamento, enquanto que os outros tratamentos seguem outra fila de UTIs para os tratamentos ordinários, digamos assim. Cierto, professor? Uma pergunta agora. Eu estava mirando... Sim, não. Vai continuar, há mais coisas para explicar do sistema de saúde na Argentina como general? Porque tenía una pregunta. Escucho la pregunta. La pregunta es, yo estaba mirando hoy un periodista, una charla respecto de las crianças, porque usted es pediatra y las crianças son potencial vectores de transmisión de la pandemia del COVID. Pregunto, ¿es verdad? Las crianças, los niños son vectores de transmisión porque en general son asintomáticas y ahí es un peligro. Por ejemplo, la cuestión que estaban diciendo era las crianças volverem a la escuela y que había ahí un riesgo muy grande, muy largo, porque las crianças, aunque no son asintomáticas, son vectores de transmisión. Sí, bueno, acá tenemos que hacer una salvedad. Todas las personas asintomáticas, los niños obviamente están dentro de ese grupo, todas las personas asintomáticas son vectores y las sintomáticas también. Lo que pasa es que al sintomático se lo aísla porque se conoce de su enfermedad y no solo los niños, las personas jóvenes en general tienen un curso muy benigno de esta enfermedad. El tema de la escolaridad es otro tema. Si se toman las precauciones del debido aislamiento, el distanciamiento entre los alumnos, con tapaboca o barbijo y máscara facial, evitando el contacto, con obviamente muchos menos alumnos por aula. Un aula para 30 alumnos probablemente pueda contener 10 para poder mantener los límites de bioseguridad. Ahora que estamos en temporada ya más cálida, puede estar las ventanas abiertas, puede haber corriente de aire y no sería imposible poder empezar a educar, porque la falta de educación en el niño es, yo diría, una patología más. Lo podemos tomar como un hecho patológico que un chico no tenga su socialización, su escolarización y su aprendizaje. No solo por los conceptos puramente cognitivos de lo que puede aprender en el colegio, en la escuela, sino que es fundamental la socialización, el contacto con el profesor, el contacto con las normas, y entonces yo creo que todo esto es muy importante, además de su instrucción en el grado que le corresponda, ¿no? Perfecto, profesor. Incluso estás adelantado en una pregunta que yo iba a hacer, justamente las consecuencias psicológicas y psiquiátricas de los niños por la falta de socialização. Pero vou traduzir para as pessoas sepam. Eu perguntei ao professor com relação às crianças como vetores de transmissão do Covid. E ele falou que não só as crianças, as pessoas assintomáticas também são vetores de transmissão. E que deixar as crianças manter o isolamento social e deixar as crianças fora do processo de aprendizagem gera outro problema de ordem psicológica. Por quê? Porque a criança precisa estar dentro desse universo, ela precisa não só aprender as questões de cognitivas e propriamente ditas, de apreensão das normas legais, das normas da sociedade. Ela precisa conviver com os colegas, conviver com os professores
a proteção adelante da face. Eu estava pensando que, por exemplo, um niño que ha submetido a um transplante de órgano, por exemplo, também tem que ter uma biosseguridade. ¿Cuánto tiempo puede irse a la escuela después de la transplantación? Bueno, justamente lo que nosotros llamamos población vulnerable, que son todas las personas inmunosuprimidas. El trasplantado recibe medicación para estar inmunosuprimido. Los pacientes oncológicos, las enfermedades oncológicas generan inmunosupresión también, la medicación inclusive, enfermedades autoinmunes. Todas esas patologías, lamentablemente uno tiene que evitar el contacto social, son personas de alto riesgo y estos chicos, hasta que no esté inmunizado la población y que uno puede decir que ha controlado la expansión del virus, no deberían ir al colegio, lamentablemente. De todas maneras, con este tipo de pacientes, por ejemplo, en el Instituto de Trasplantes, lo que estamos pensando, que ya lo pondremos en marcha el próximo mes, es algún tipo de aula virtual, pero muy dedicada, con no más de 4 pacientes pediátricos, a los cuales, digamos, no va a ser una conferencia, una videoconferencia multitudinaria, sino que va a ser muy específica para que los chicos puedan expresarse y contactarse entre ellos. Lamentablemente, ahí sí sería exponerlos a un riesgo altísimo, porque el chico que va al colegio, como decíamos antes, como vector de infección, no es problema para sus compañeros, es problema para los adultos mayores que conviven con ellos. Ahí está el tema, que uno trata de evitar. Quizás si fuera una enfermedad, digamos que, bueno, por alguna cosa mágica no atacaría a la gente adulta. Con los pacientes, con los niños, niños y los jóvenes, no sería tan difícil volver a las clases presenciales. Cierto. El tema es que ellos, como decías antes, son vectores de la enfermedad y puede contagiar a adultos mayores. Pero yo creo que tomando, como decíamos antes, tomando las debidas precauciones, no es imposible comenzar las clases con chicos que no tengan patologías agregadas. Esto es muy importante. Que no tengan factores de riesgo. Entiendo. Son Profesor, vectores de la enfermedad y puede contagiar a adultos mayores. Pero yo creo que tomando, como decíamos antes, tomando las debidas precauciones, no es imposible comenzar las clases con chicos que no tengan patologías agregadas. Esto es muy importante. Que no tengan factores de riesgo. Entendo. O professor está dizendo o seguinte, que, na verdade, os pacientes que são submetidos a transplante de órgãos tomam imunossupressores, que são medicamentos para que eles não rejeitem o órgão que foi transplantado, que eles receberam, que eles são receptores. Se eles deixam de tomar, o risco de rejeição do órgão é muito grande, por isso que precisam a vida toda tomar. E que isso faz com que a defesa deles fique muito baixa. E aí, ficando muito baixa, são suscetíveis a pegar qualquer tipo de infecção. E nessa condição de crianças transplantadas, realmente não há a possibilidade de inseri-los de volta a essa questão das aulas presenciais, e que o instituto do qual o professor é presidente de transplante de órgãos da cidade de Buenos Aires está vendo uma possibilidade de fazer aulas virtuais com um grupo reduzido, de forma que eles possam interagir entre si e a perda seja mínima da socialização, em que pese não haver a questão presencial, mas que haja essa possibilidade de resgate dessas relações. Uma coisa que eu vou dizer, por exemplo, professor, eu estava pensando acá enquanto eu estava falando. Uma questão interessante é que, em verdade, os niños, em geral, não são imunosuprimidos. Em verdade, têm todas as vacunas, estão por aí andando sem sapatos e por la calle, que sea. En verdad tiene una inmunidad mucho mejor aunque muchos adultos. Y qué pasa es que si en verdad están todos aislados en una clase, con un número menor de niños y con todas las protecciones,
en verdad, creo que no habrá prejuicios y hay que analizar caso a caso. Por ejemplo, un niño que tiene un hermano, que tiene cuestiones de trasplante de órganos, un trasplantado, no podrá volver a escuela. Pero otro que no tiene hermanos o que no tiene abuelos enfermos o que no vive con sus abuelos, podrá volver. Entonces, parte de la sociedad podrá volver a normalidad y otra parte aún no. ¿No es verdad? Exacto, perfecto. Es así. Otra cuestión es que para acá en Brasil hubo una politización absurda con relación a los protocolos de tratamiento del COVID. El protocolo está con el médico y su paciente, creo yo. No es cuestión de gobierno, es médico-paciente. Mira, lo que tenemos acá para tratarlo es X, Z, J. Pasa eso si tomas la medicina o otra, vamos a analizar las circunstancias que piensa y ahí van para un tratamiento que sea lo mejor posible. ¿Cómo está en Argentina? ¿Cuál es el protocolo de tratamiento del COVID? ¿Cómo es la situación? El tratamiento fundamental es secuencial. O sea, al paciente que no requiere, digamos, asistencia respiratoria mecánica, que solamente tiene los síntomas leves, que serían la fiebre, el dolor muscular, la cefalea, ese paciente queda internado. Si los síntomas son un poquito mayores, queda internado en una sala común, una sala no terapia. Sí. Como, si el paciente tiene requerimientos de asistencia respiratoria, obviamente, cuando ya se agotaron los medios habituales, que sería la mascarilla y lo que se llama CPAP, que es acá también una asistencia respiratoria, a partir de ese punto el paciente tiene que pasar a terapia. En la terapia el tratamiento es sintomático, se usan antiinflamatorios porque sabemos que esta es una enfermedad que produce inflamación a nivel pulmonar y que en general es la secuela de la infección viral lo que genera esta inflamación, es la respuesta a la inflamación. Y bueno, hay propuestas. En la Argentina lo que está validado como tratamiento, digamos, si bien que no tiene una prueba científica absoluta, pero está convalidado, es la transfusión de plasma humano de pacientes que tengan un nivel, que hayan sido positivos y tengan un nivel alto de anticuerpos, porque aparentemente no todo el mundo desarrolla la misma respuesta inmunológica ante la enfermedad. Entonces, esto también se está usando. En algunas, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba está probando nebulizaciones con algunas sustancias, como el ibuprofeno, por ejemplo. Se está tratando de investigar, todavía no hay aplicación humana, pero se está tratando de aplicar suero equino y perimune, de la misma manera que se elaboran los sueros antiofídicos para las picaduras de las víboras. Bueno, sería el mismo mecanismo para que estos anticuerpos de caballo, digamos, bloqueen la acción viral en el COVID, ¿no? Eso sería la hidrocloroquina. Se desestimó el uso en la Argentina. No se usa más hidroxicloroquina, ¿no? No. Ivermectina. Está en investigación, tampoco todavía está, digamos, en aplicación, pero se está evaluando, porque la ivermectina tiene una característica que es un antiparasitario que se usa mucho en medicina veterinaria. Después, en comunidades cerradas y aisladas, se empezó a usar
para algunos parásitos de la piel como los piojos, Sí. la sarna, no sé la traducción exacta, pero... La misma cosa, la misma cosa. Ah, bueno. Pediculosis, sarna, en forma oral. Y no hubo, digamos, muchas, digamos, efectos secundarios. Pero lo que pasa es que no se sabe de la efectividad. Ahora, ¿qué sucede con la ivermectina? No actúa como un antiviral, sino aparentemente, y esto sucede mucho en la medicina veterinaria, la ivermectina potencia la respuesta inmune. Uhum. Por eso, siendo un antiparasitario, cura en los animales otras patologías que son bacterianas o virales. Por ejemplo, hay una especie de enfermedad que se llama molusco en los vacunos, que la ivermectina en realidad no es un antiviral, pero potencia tanto la inmunidad que sería el mecanismo como que el organismo se defiende mejor contra la autodefensa, ¿no? Aumentaría la autodefensa de la persona. Entendi. Eu vou dizer o que hablaste, professor. O professor falou que, na verdade, na Argentina não se usa mais hidroxicloroquina, que se está usando a transfusão de plasma, mas aí não são todas as pessoas que respondem adequadamente e também não são todas as pessoas que podem ser doadores. Doadores são aqueles que tiverem um número alto de anticorpos em razão da reação do próprio organismo ao Covid. Falou também que estão usando um soro, feito soro de antiofídico, que são os soros contra a picada de animais peçonhentos, como escorpião, aranha. E aí se utiliza um soro feito no cavalo, porque o cavalo ele é imune, você aplica o veneno no cavalo e ele vai e produz o soro, não é isso, professor? Oi, dime. Carmen, no, se inmuniza al caballo con el SARS-CoV-2, o sea, sí. y el caballo fabrica anticuerpos contra el virus. ¿Serio? Yo dije que era el mismo mecanismo que se usaba para el veneno, pero la misma, o sea, técnica. como el caballo rápidamente hace anticuerpos en forma, bueno, se purifican para que no den, tendrían la desventaja de que podrían generar más efectos alérgicos, ¿no? Sí. Pero reacciones alérgicas. Pero en los sueros antiofídicos se usa el mismo sistema. Nada más que acá lo que se le inyecta al caballo es el virus para Perfeito. que genere anticuerpos. O professor está dizendo que, na verdade, a técnica é a mesma do soro antiofídico, mas que se injeta no cavalo o vírus do Covid, que é o SARS-CoV-2, e aí o cavalo produz anticorpos e esse soro que é injetado na pessoa. Professor, uma pergunta. ¿Nunca ha escuchado esta técnica de Argentina? ¿Esta técnica de usar el suero del caballo? No, sí, se usa, no, pero se usa, es una técnica que no se usa solamente en la Argentina, se usan los sueros antiofídicos. No. Brasil... Sí, claro, os antiofídicos yo sé, yo no sabía de COVID, no había escuchado ni leído nada al respecto de sueros. No hay antecedentes mundiales de esto, sería, digamos, aplicar una técnica por similitud. Y no, en la literatura mundial no, o por lo menos que yo sepa, por ahí en algún lugar se está haciendo, pero publicado, una publicación seria no hay fuera de lo que se está haciendo en la Argentina. Esto es muy interesante para estudiar el derecho de salud, ¿no? Porque es específico de Argentina. Otra pregunta también respecto de la todavía no se usó en humanos, está en plena fase experimental esto. Ah, cierto, ok, yo comprendo, pero es una esperanza, ¿no? Una esperanza. También respecto de la vacuna, yo estaba mirando también artículos al respecto y parece que ya ha pasado en la Cámara de Diputados y va a Senado para decidir la cuestión de la vacuna obligatoria respecto del COVID. ¿Es verdad que hay un proyecto, sabes? No
no hay un proyecto firme porque todavía no hay una vacuna absolutamente efectiva. Hay muchos proyectos que prácticamente, o sea, uno podría decir que en poco tiempo vamos a tener la vacuna, pero para hacer una ley de vacunación obligatoria va a ser muy difícil si no se tiene la vacuna. O sea, primero tenemos que tener la vacuna, comprobada certeza de que no tiene efectos secundarios, y a partir de eso seguramente va a estar en el calendario de vacunas como está la vacuna antigripal, por ejemplo, que se usa en niños y en poblaciones vulnerables. Sí. Pero, ¿qué piensas como un científico que la vacuna obligatoria es necesaria para ahora? ¿Y cuáles son los riesgos de una vacuna hecha tan pronto? Porque todos los científicos hablan que tiene que tener un periodo más largo de testes para que se empiece a hacer una vacunación en masa, masiva. ¿Lo que piensas respecto de la vacuna obligatoria y de una vacuna hecha tan rápidamente? Bueno, una cosa va junto a la otra. Hay una vacuna que sea probada con lo que se llama un N, un número de casos probados para certificar su eficiencia y su no maleficencia, que eso también es muy importante. O sea, tiene que ser eficaz para producir la cantidad suficiente de anticuerpos para proteger a la persona. Y no tiene que ser nociva por sus efectos secundarios, que a veces pueden ser más letales que la misma. Entonces, con una vacuna que esté probada de esta manera, yo creo que el riesgo que sufre la población en total con la vacuna, este famoso efecto de inmunización en manada, se lograría rápidamente y se controlaría esto. Dado que, digamos, la población vulnerable, que son los adultos mayores, las personas con lo que llamamos comorbilidades o enfermedades asociadas, pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados, que son población de riesgo, estarían resguardadas por esta vacunación, digamos, por esta inmunidad en manada, donde la circulación del virus es corta. Esa es la idea de la vacuna, ¿no? Así que yo no veo mal en esta situación de pandemia una vacuna obligatoria. Certo. O professor está dizendo que não vê nada demais, pelo contrário, nessa questão da vacina obrigatória, que na verdade os testes da vacina são feitos para o benefício, ou seja, da imunização e a resposta à vacina no sentido de contraindicação, né, da segurança da contraindicação da vacina, como todo remédio. Professor, a diferença do remédio e do veneno é a dose, não é isso? Às vezes você mata porque hiperdosou, enquanto que a diferença é justamente a dose. E eu ia fazer uma pergunta assim, que eu tenho uma amiga que não sei como se diz, bat, morcego, Batman, el animal de Batman. Murciélago. Pronto. Isso mordió minha amiga e foi necessário tomar a vacuna antirrábica. Sí. Y tuve una reacción y quedó casi mueres. No se murió porque su padre era médico, hizo los primeros socorros y consiguió, no sé cómo, pero salvó la chica y pasó 6 meses en silla de ruedas. Entonces, cuando pienso en una vacuna, porque todas las vacunas tienen un riesgo, así como toda medicación tiene un riesgo. Yo pienso en esa cuestión y me da un poco de paura, ¿sabes? Un poco de miedo, pero si es necesario. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. La vacuna antirrábica hay 2 formulaciones. Una que se llama Fuensalida Palacios, que genera más efectos secundarios, pero de todas maneras
la rabia no tiene tratamiento, es mortal si no se da la vacuna. Entonces, acá, de nuevo, ante un 100% de mortalidad o de letalidad de la rabia, bueno, se juega con algún porcentaje de efectos secundarios nocivos. Entonces, pero no es lo mismo. Acá estamos hablando de que es muy alto riesgo de la población, pero no es fuera joven, no tuviera enfermedades, digamos, enfermedades coexistentes, la verdad que la incidencia de la mortalidad del COVID es bastante baja, es diferente a la rabia. Por eso uno tiene que buscar una vacuna mucho más segura y que no tenga todas las vacunas, toda la medicación. La aspirina también puede generar un daño irreparable a las personas. O sea, ninguna sustancia extraña que ingrese al organismo puede que nunca jamás producir un daño. Lo que tenemos que hacer es exactamente el riesgo del daño y la probabilidad de que una persona sufra el daño. Esto es fundamental. Pero no hay una medicación, vacuna, ni ninguna sustancia, digamos, extraña a lo mismo que podamos decir que jamás va a traer una cosa. Certo. O professor está dizendo que, na verdade, até uma aspirina infantil pode causar danos. O que se tem que analisar é justamente a segurança no ministrar desse medicamento, no controle desse medicamento, na aplicação desse medicamento. Enfim, o professor, uma pergunta mais. Nós estamos com 10 minutos mais ou menos para cerrar a ponencia e vamos volver a las cuestiones psiquiátricas. Acá, por ejemplo, unos 2 chicos en mi provincia quitaron sus vidas porque tenían la cuestión de que cerrar en casa, junto a problemas psiquiátricos, desencadearon procesos psicológicos y ahí los chicos quitaron sus vidas. Ahora, día 10 de octubre fue Día Mundial de Concientización para las Doenças de la enfermedad de salud mental, que muchas personas tienen preconcepto, que no se entiende lo que pasa, la depresión, la bipolaridad. Hay muchas cuestiones que sin medicadas la persona puede tener una vida normal, pero en una situación como esa de extremo estrés hay que tener una política pública sanitaria responsable para, como su beca de sociología, observando lo que pasa antes, o sea, la vida del paciente en la comuna, mientras estamos en la pandemia, cómo pasó el aislamiento social a esta persona y después a salir por este nuevo normal, cómo se dará la vida de esta persona en sociedad con tantos, como puedo decir, con tantas secuelas, creo yo. Sí, bueno, en principio esta enfermedad no solo afecta por el virus, afecta por todas estas consecuencias que hacemos para combatir o para evitar el contagio. No estamos combatiendo el virus, estamos evitando el contagio, evitamos la circulación del virus y sería una forma de agotar la enfermedad, no habiendo contagio. Ahora bien, no solo los problemas psiquiátricos, que ahora hablamos 2 minutitos de esto, pero pacientes con enfermedades cardiológicas, pacientes con enfermedades oncológicas que no concurren a los controles habituales y terminan falleciendo. Y la causa de muerte es el COVID. Aunque no tengan el virus, la causa de muerte fue el COVID, sin ninguna duda, porque todas estas restricciones que estamos llevando a cabo. Entonces, yo creo que las restricciones tienen que ser inteligentes. No tienen que ser, digamos así, en forma masiva e indiscriminada. Yo creo que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los pacientes pediátricos
con enfermedades como el autismo o algunos pacientes con esquizofrenia, igual que algunos adultos mayores, precozmente, con las precauciones del caso, con el barbijo, con lo que fuera, podían salir a caminar con sus padres. Que era porque se sabía y se sabe que esto genera un daño, y los pacientes con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, gente con crisis de angustia, las que nos traje también, justamente lo que se tiene que buscar es de restringir, tener las medidas adecuadas, pero también pensar en estas personas que necesitan tener un capítulo especial dentro de las restricciones. Por supuesto, con responsabilidad, con adultos responsables que los conduzcan, pero tienen que tener la excepción de poder llevar uma vida mais cerca de lo normal. Certo. O professor está dizendo uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte, que as pessoas, os cardiopatas, as pessoas, os pacientes oncológicos estão morrendo em razão do Covid, não pelo Covid. Por quê? Pelo estresse. Baixa imunidade, né, professor? A pessoa fica estressada. Sí, pero aparte por la falta de consulta, porque no salen, no van a la consulta, no van al control, y la enfermedad después termina siendo fatal. Entendo. Não há telemedicina na Argentina? Não há telemedicina? Não se pode fazer? Sí, hay telemedicina, pero hay patologías, por ejemplo, cardiopatías, pacientes coronarios o pacientes oncológicos, que por ahí necesitan la consulta presencial, además de la consulta por via de telemedicina. Entendi. Ele está dizendo que, na verdade, em que pese haver telemedicina, há consultas que não se podem fazer por esse meio. Tem que haver a consulta anatômica do paciente, pegar o paciente, sentir o paciente, auscultar o paciente, e por telefone isso não é possível. Então, ele disse o seguinte, que pacientes psiquiátricos, psicológicos, por exemplo, aí ele citou uma criança com autismo, então tem que relativizar, que ele possa sair à rua com seus pais responsáveis, porque faz parte do processo do tratamento da própria enfermidade. Professor, acá en mi departamento hay una niña que es autista, y lo que pasó que a la parte del hacer de diversión de mi departamento estaba cerrada para todas las personas, pero nosotros juntos, un pedido de sus padres para que por favor que nosotros podamos relativizar para que 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, 1 hora por la noche, para que la crianza pueda relajar en la piscina de la swimming pool del departamento, para que haga su tratamiento, porque tiene muchas cosas, terapia ocupacional, pero no podía salir, no tenía cómo, porque también estábamos cerrados. Y eso fue acatado acá en mi departamento. Se puede dejar alejado una persona que necesita de cuidados especiales, ¿no? La sociedad tiene que ser más hermanada, ¿no? Profesor, sí, no se puede cambiar, perdón, Carmen, no se puede cambiar una enfermedad por otra. Exacto, perfecta construcción. No se puede cambiar una enfermedad por otra, es verdad. Agradezco, profesor, muchísimo, porque nosotros solo tenemos, creo yo, 5 minutitos, y Ana Belén, tendrá que salvar el video para que no podamos perder, porque muchas personas van a quedar encantadas con estas charlas que fue buenísima. Bueno, pero entonces la llamo. ¿Me disculpan un segundito? Vamos aguardar, porque Ana Belén é a filha do professor Luiz Rojas, e ela é odontóloga lá também Argentina, e para que ela salve essa live, para que outras pessoas possam participar, aliás, para que outras pessoas possam ver essa live maravilhosa do professor Luiz Rojas. Em geral, gente, esse projeto tem mais de 300 visualizações, 200, 300 por aí. Se vocês olharem lá no meu IGTV, tem vários professores da UBA, vários colegas do Brasil que participaram. Esse projeto teve como finalidade justamente essa questão do isolamento, a gente propagar o conhecimento nesse período. Oi, professor. Oi, Ana Belén.
Muchas gracias. ¿Sabes Bueno, salvar ahí? El agradecido soy yo de haber tenido esta oportunidad y así poder... ¿Cómo dice Ana? No sé ¿Cómo se salva el video? ¿Cómo se salva? Arriba tiene cerrar el video, cerrar. Y cuando, mira, cuando prendas ahí, después aparecerá abajo tres opciones. Una, explodir, otra, salvar, otra, poner en su IGTV. Creo yo que tú no vas a querer poner en su IGTV. Salva, ¿sabes? No me aparece. Va a aparecer. No aparece. Mira, arriba tiene cerrar el video en rojo, ¿no? En rojo. Sí. Entonces, Sí, me aparece finalizar o cancelar. Sí. No me aparece la tercera opción. Finaliza y después aparece la opción de salvar. Sí. Luis, muchas gracias. Anabel, muchas gracias. Fue un gusto, amigo. Y la próxima vez, sabes que tengo un departamento en la playa de Los Carneros para llevar a Anabel con su hijo. Exacto, Anabel. Tengo una playa en Playa de Los Carneros para su esposa, sus hijos y sus nietos. Lo que quiera traer. Mi casa es su casa. Todavía no, Nietos todavía no. Vengan en enero. Un saludo a toda la comunidad. Adiós, gracias. Muchas gracias. Chao.